Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles en este video algo que ha sido transformador y algo que yo hablo muchísimo en este canal, que es del perdón, porque no solo lo predico, sino que también lo he vivido y lo he transitado. Mucha gente me decía, Nat, pero no sé, la verdad, yo nunca hubiese perdonado esto. Yo tener que haber pasado por eso y tener que hoy en día poderme llevar bien o que ya no me produzca esa ira o ese resentimiento que tenía esa persona. Me dice, yo siempre hubiese tenido ese resentimiento, no lo hubiese podido perdonar. A mí, el que más me ha ayudado a perdonar aquí ha sido Dios, porque por uno mismo muchas veces uno está tan resentido con tanto dolor que uno no puede perdonar. Y no es porque uno tenga ego o lo que sea, es que es difícil perdonar, cuesta perdonar, cuesta, es doloroso, es doloroso transitarlo, pero a mí Dios me ha ayudado mucho en ese proceso y en ese camino. Y hoy te quiero compartir un libro que me ha tocado mucho, que es uno del doctor David Hawkins, que ha sido un doctor psiquiatra y que tiene un estudio muy detallado sobre el nivel de conciencia y detalla en que Jesús vino a elevar nuestra conciencia, a elevar nuestra iluminación. Obviamente todo el mundo ha podido estar en la oscuridad y no todo el mundo es ser 100% de luz, todo el mundo ha tenido resentimientos, ha pasado por zonas oscuras, pero lo bueno es que podamos acercarnos a la luz de Dios, al amor, a la misericordia, al perdón, a la unión. Nos hace vibrar en un nivel de conciencia que es transformador, que nos sana tanto el cuerpo como el alma, la conciencia. Y hoy te quiero compartir, tanto que hablo del perdón, pero bueno, Nat, tú has pasado por el perdón. Cuéntame tú que has perdonado tanto que hablas del perdón, ¿no? Pues hoy te voy a contar cosas que yo he perdonado, cosas que han sido dolorosas, pero he tenido que perdonar porque perdonar no significa que le vas a hacer mucho bien a esa persona. Significa que también te vas a hacer mucho bien a ti mismo, a ti misma. Y el perdón significa poder recordar sin dolor. Pero para poder recordar sin dolor, también tienes que poder donar ese dolor. Y Dios te ayuda a donar ese dolor. Tú se lo entregas a Dios, a esa conciencia unidad, a esa latiz, a como tú le llames. Entrégaselo a Dios porque Él todo lo ve, tanto bueno como malo, todo lo ve. Y también es misericordioso, también nos ayuda a poder transitar y alcalinizarlo. Y para alcalinizarlo, te voy a contar cómo yo lo he pasado y cómo ha sido transformador para mi vida. Durante mi vida, antes de nacer, mi padre en ese momento en su subconsciente tenía una reprogramación que había vivido de niño, no de su padre, sino de su padrastro. Había vivido violencia y había sido el niño que tenía que defender a mamá. Y acabó siendo un profesional en su sector, siendo un chico muy estudioso, pero también campeón de lucha en aquel entonces. Eran tan bueno que lo ponían a pelear con gente más mayor que él. Luego a los 18 decidió irse al pueblo donde nosotros vivíamos y ahí conocí a mi madre. Y ahí fui surgiendo yo en Pitalito. En ese proceso, cuando mi madre estaba embarazada, mi madre sufrió malos tratos cuando yo estaba en su barriga. Pero luego, posteriormente, cuando yo crecí, fui viendo a mamá golpeada y la familia me preguntaba, ¿es verdad que se ha pegado con una repisa? Y yo le intentaba como pedir ayuda, como en plan, por favor, ayúdennos, o no entiendo por qué papá pega a mamá y, y no entendía por qué mi papá era, a comparación de otros padres, me castigaba de una manera un poco sangrienta, ¿no? Entonces no entendía ese nivel o incluso hay veces intentaba ser la mejor hija, intentaba servir y en el momento de que estaba sirviendo recibía golpes. Entonces
yo ya no sabía ni qué hacer bien para no recibir golpes. Mi papá, hoy en día, lo hemos podido perdonar, mi madre y yo, y lo hemos liberado de ese dolor. Y hoy en día puedo hablarlo sin dolor. Y ha sido liberador porque ni nosotros lo condenamos, hemos pasado, hemos transitado por ese proceso y él ahora está mucho mejor y mi madre está mucho mejor y yo estoy mucho mejor. Creo que ha sido una experiencia de aprendizaje. Yo creo que todo en esta vida es un aprendizaje. Desafortunadamente, cuando volví de Colombia, de haber estado con mi abuela, no llegó la misma niña, tenía un trauma en mi subconsciente. En ese proceso de los 8 a los 10. Me había ido a Colombia de los 7 a los 10 y de los 8 a los 10 había tenido violaciones. Y en ese proceso yo no podía decir qué estaba pasando por eso. Tenía como un nudo, estaba bloqueada, según parece que lo tenía bloqueado y no lo podía verbalizar. Había ido a terapias de psicólogo más adelante, cuando a mis padres le quitaron la custodia, acabé yendo a un centro de acogida por malos tratos, no porque yo me hubiese comportado mal, porque yo hubiese dado mal comportamiento o hubiese dado problemas. En ese momento yo era una niña súper estudiosa, era de las que me quedaba los fines de semana estudiando, prácticamente casi ni salía, me quedaba siempre estudiando, quería salir adelante y poder corresponder a mis padres. Y en ese entonces yo sabía que yo los podía corresponder siendo buena estudiante y siendo buena y ayudando en lo que podía. Desafortunadamente, tuve que ir muchas veces al médico a causa de lesiones, de malos tratos que teníamos en casa y de alguna manera acabaron denunciando. El juez le quitó la custodia a mis padres y mi madre en aquel entonces estaba muy bloqueada y volvió a transgiversar la historia y a la familia no le contó la verdad de hacía mucho tiempo de que habíamos llevado mal. Decidieron que tenía que ir a un centro de acogida. En el centro de acogida para mí fue un shock total porque de estar en mi casa, de que no me faltara de nada, ser súper estudiosa, pero sí que pasaba tensión por la convivencia, pero fue otro tipo de show porque había mucho ruido, habían niñas que también, cada una tenía su mundo y también tenía su dolor. También en ese momento no lo veía como de crecimiento, sino que no entendía por qué estaba ahí. Y lo único que pude entender es que habían niñas que también habían pasado por ese dolor. Y fue, no sé si entendía el dolor que ellas estaban pasando, porque también había transitado por ese dolor. Entonces las podía entender y ellas, de alguna manera, cada uno desde su perspectiva, había pasado su historia. Y en ese momento de tanto dolor, yo no entendía nada, pero luego me pude dar cuenta de que costó mucho que yo perdonara a mi madre, porque por más que estaba ya sufriendo, que a mí me arrastraba también ese sufrimiento, que aunque quisiéramos pedir ayuda a la familia porque la familia nos quería ayudar, mi madre al transgiversar la historia no nos podían ayudar porque pensaba que solamente era yo la que estaba pasando por eso, ¿no? Que quizás los informes pues no era suficiente prueba para ayudarnos, ¿no? Porque mi madre solamente se había caído y no había sido malos tratos. Entonces, ante eso fue bastante doloroso porque no nos pudieron ayudar y yo luego tuve mucho, mucho dolor y estuve en la oscuridad del dolor, del resentimiento, de cómo esto no se puede, es que esto no se puede perdonar, que mi familia permita que vaya a este sitio. Cuando yo estaba estudiando, incluso el mozo me sacó prácticamente cargada, estaba en shock, estaba súper golpeada. Me decía el mozo que no era mi culpa, que se notaba que yo estaba estudiando, que estaba cumpliendo con lo mío, pero
que el juez necesitaban sacarme de ahí. Mi madre no podía cuidar de mí en aquel entonces. Entonces a mí me costó mucho perdonar eso, perdonar a mi madre, perdonar a mi padre, toda la situación, perdonar en mi subconsciente el dolor que cargaba, que no podía decir de las violaciones. Perdonar en aquel entonces vivía en la oscuridad del rencor, vivía en una oscuridad de dolor. Y Jesús vino a liberarnos. Y es complicado pasar y transitar por el perdón. No es nada fácil. No es nada fácil. Te puedo entender. Si te cuesta, te puedo entender. Me puedo poner también en tu pellejo. Tendrás todas tus razones para sentirte así. Pero de verdad que te liberas mucho, mucho del dolor cuando te permites soltar ese dolor porque no te pertenece. Dáselo a Dios, dáselo al universo, a lo que tú creas, pero dónalo, porque eso lo único que te está haciendo es más dolor. Haciéndote más dolor, créeme que no le estás haciendo daño a la otra persona. A la principal persona que te estás haciendo daño es a ti misma, a ti mismo. Eres la principal persona que más te estás haciendo daño. Perdonar y transitar por eso no es fácil. Luego, esas personas que abusaron de la confianza de mi abuela y violaron de mí durante los 8 a los 10 años, están en su conciencia. Y luego, cuando ya tenía como unos 14 años, intentaron violar de mí y ya no lo permití. Es que no lo permití. Como que tenía tanto en mi subconsciente que tenía que proteger a mi niña, a mi ser, a mi alma, que la iba a proteger. Y la pude proteger, pero en mi subconsciente seguía teniendo ese dolor y recordando ese dolor que no había podido tratar. Ni en una terapia psicológica que tenía en el centro de acogida no había podido decirlo, lo tenía bloqueado, no lo podía verbalizar. Cuando lo comencé a verbalizar fue horroroso porque salió todo de una manera que fue bestial, porque cuando lo dices es desastroso y doloroso para la persona que lo ha pasado y para la familia que te ha querido proteger, porque también han abusado de su confianza, porque yo era pues su niña, la niña en mi familia, ¿no? Y que no se lo explicaban, pero las personas que violan a niños no son personas normales y corrientes que puedes ver en la calle. Realmente son personas que se han ganado la confianza del tutor legal, del padre, de la madre, de la abuela, y que se ganan tanto la confianza que dice la persona, es que yo no creo que esta persona le pudiese hacer daño a mi niño, a mi niña. Es que no se lo pensarían, pero hay personas que a través de la confianza que la violan, abusan de los niños. El hecho de transitarlo y haber pasado por ese dolor y yo cargaba con ese dolor y conocí a otras chicas que también habían transitado ese dolor y pude más adelante poder perdonarlo y poder ver a esta persona y sentir hasta compasión. Compasión porque ¿cómo estará su mente para tener que abusar de una niña cuando tenía más posibilidades? Me dio compasión y se lo entregué a Dios. Le dije, Dios mío, transforma su mente, te lo he donado, ese dolor a mí ya no me pertenece. Y gracias porque ya no lo tengo, ya no me pertoca, ese dolor ya no está en mí, ya te lo he dado a ti, Padre. Gracias porque me has sanado. Gracias porque puedo ver a esa persona hasta sin rencor, le tengo compasión. Y no es fácil llegar a ese punto de ver a esa persona, incluso lo he saludado, lo he visto de frente y le doy gracias a Dios de que haya transitado y que me haya limpiado esa carga, ese dolor, porque no es nada fácil.
luego en mi subconsciente, por eso me encanta hablar de estos temas de la neurociencia, me apasiona mucho este tema y a medida que he estado estudiando, he querido compartirlo, lo he querido compartir por pasión, porque me encanta y porque así como me ha ido bien, yo quiero también compartirlo con el mundo para que también les vaya bien. Entonces, yo me di cuenta que mi subconsciente jugó conmigo, como juega con todas las personas. Podemos ir en piloto automático la mayoría de veces con nuestro subconsciente. Y mi subconsciente tenía dolor que no había sanado. Y yo pues tuve una época en la cual me tocaron ese dolor que yo en ese entonces ni siquiera podía ni verbalizarlo. Comencé a autodestruirme. Comencé a no darle valor a mi cuerpo, a comenzar a salir de fiesta y salir con chicos y comenzar a no darle valor a mi cuerpo y por algo más de dinero estaba con más chicos. Entonces no está bien porque de verdad que te, hay muchas veces podemos hacer cosas que no están bien con nuestro cuerpo, con nuestra alma, pero está bien darnos cuenta, enmendarnos, amarnos y ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, yo tengo ese deseo de compartir todo lo que he pasado, obviamente lo no bueno y lo bueno, para poder ayudarlos. Mi deseo hoy en día es querer ayudarles a que sean también su mejor versión, a que puedan cumplir su propósito que Dios, el universo, os ha mandado a este mundo con todo el amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón para ser nuestra mejor versión. Vino Jesús, vino a liberarnos, no vino a condenarnos y que siempre vivir en el dolor. Nos vino a liberar con su amor, con su perdón.